Muy buenos días, licenciado Luis, ¿cómo está? Buenos días. Feliz bien. miércoles. Gracias, Claro. igualmente. ¿Cómo estás, Luis? Enrique, bien, muchas gracias. Enrique y yo interesadísimos en conocer esto porque conversábamos previamente de que son muchos los derechos humanos, pero quizás desconocemos la totalidad de ellos y cómo hacerlos valer, ¿no es así? Claro, claro que sí. Es correcto. Bueno, creo que primero entender los derechos humanos como parte de la personalidad, el reconocimiento que hace el Estado de esa condición de ser humano, basado en la dignidad y en el respeto de esa dignidad propia para lograr el desarrollo de la persona. Sin estos derechos humanos no te puedes desarrollar. Sí. ¿Sí? Si se permitiera la esclavitud, si se permitiera la tortura, Sí. si fueras y la autoridad cometiera todo tipo de actos y no tuvieras un medio para hacerlos valer, para defenderte, para hacerte justicia, pues van encaminados en ese sentido los derechos humanos. Los derechos humanos como tales, en México, debemos recordar que hasta hace poco en realidad la concepción como nominativamente como derechos humanos no se tenía. En el plano internacional se tuvo que hacer la homologación en 2011 y ya se habla de derechos humanos, que antes se le llamaba garantías individuales, y para que no hubiera un problema se homologó con el tema de derechos humanos. Ahora, estos derechos humanos, ¿cuáles son? Por ejemplo, el derecho a la vida, Sí. a la no discriminación. Si tienes discriminación, tienes un ambiente en donde ya no puedes ser igual. Claro. ¿Sí? Y entonces puede ser excluido, puede ser maltratado. Entonces, estos derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la libertad en todos los sentidos, libertad de tránsito, de expresión, Por un de medio ambiente conciencia, sano. Claro. ¿no? de culto, Sí. tú puedes tener libre pensamiento, derecho a tener una igualdad en un procedimiento judicial, ¿sí? Derecho ¿A la educación? a la educación, a la salud, a una vivienda, ¿sí? Derecho a un ambiente sano. Sí. En el caso de los pueblos indígenas, a su libre autodeterminación. Ahora, aun y cuando yo ya estaba en la Constitución, ahora está claro la presunción de inocencia, ¿sí? Y el derecho de audiencia y de legalidad, como comentábamos hace rato, Sí. en cuanto a la que la autoridad, por más autoridad que sea, solamente puede hacer lo que la ley le permite y le faculta, ¿sí? Si se excede, entonces ya está incurriendo en una falta y esto se puede remediar. ¿Sí? Ahora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones locales de derechos humanos tendrían que estar compartiendo la misma ideología y la misma información, ¿es correcto? Totalmente de acuerdo. Digo, creo que está a disposición de la gente en el conocimiento de cuáles son esos derechos humanos. Bueno, Sí. están en la Constitución porque ese es el instrumento tangible, objetivo en donde están y se tienen que hacer valer y respetar por el Estado. Okay. En sus primeros, básicamente los primeros 29 artículos, ahí están perfectamente distribuidos estos derechos. A través de la Carta Magna nos podemos enterar entonces de cuáles son los Claro. derechos Así es. a los que un individuo tiene el acceso, ¿no? Exacto, y también, así como hay derechos, hay deberes, y el deber en este caso es de conocer, de informarnos para poder Es luego tener la propiedad y poder hablar con propiedad de lo que Así merecemos y lo que tenemos por derecho. Así es, porque, bueno, toda actuación de una autoridad tiene que tener un mandamiento por escrito, debidamente fundado y motivado. Claro. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el precepto legal en el que se apoya la autoridad para poder actuar? Y motivado, ¿cuál es el razonamiento por el que sí es aplicable ese texto, ese artículo al caso concreto? ¿Sí? O la garantía de audiencia. No puede ser privado de tus posesiones, libertades, derechos, sino es mediante un juicio previo en donde se sigan y se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Licenciado, si en algún momento alguna autoridad, algún ente de gobierno o alguna empresa privada, llámese como se llame, violan algunos de los derechos humanos de ciertos individuos, ¿a dónde tenemos que levantar las quejas? ¿Quién nos Bueno, ayuda en ese principio proceso? las instituciones correspondientes son las comisiones Estas dos. de derechos humanos, y la garantía legal es a través de un juicio de amparo, Muy bien. que ese es el medio adecuado para restaurar Al que cualquier todos tenemos violación. derecho. Al que todos tenemos derecho. Ok. Sin excepción, sea cual sea la falla Así es. que se haya presentado Así es, o cualquier abuso. o cualquier abuso. Esa es una de las, digamos, de los derechos más violados. El tema de autoridad sería, digamos, uno de los Pues es el más, presentes. podemos decir que es el más recurrente. A veces por error, a veces por exceso. Perfecto.
Licenciado, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por Al estar el día de hoy contrario, acá con nosotros. encantado. Y platicarnos de este tema que, bueno, pues vamos a conmemorar el día Así en los próximos días. Muchísimas gracias y nosotros...